Bienvenidos una vez más a esta serie que vamos a dar inicio para que tú implementes los nuevos conocimientos en esta nueva área llamada programación orientada a objetos. Sin más demora, comencemos con la teoría básica de este nuevo tema. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Este parte del concepto de objetos, los cuales contienen información en forma de campos. A estos se les denominan atributos o propiedades, y también de cierto código en forma de métodos. Un paradigma, la palabra paradigma es un estilo, es una forma o una técnica en los cuales se desarrolla un determinado lenguaje de programación. En la POO, que es el diminutivo de programación orientada a objetos, los objetos son entidades abstractas que constan de un estado y de un comportamiento. Respectivamente también tienen datos almacenados y también tareas que se pueden realizar durante el tiempo de ejecución. Los objetos son capaces también de interactuar con otros objetos y además de modificar sus respectivos valores. En este caso se le denomina estado a través de sus respectivos métodos, el cual son los comportamientos. Aparte del concepto de objetos, vamos a ver cuáles son los otros conceptos que tienen una estrecha relación con la POO. El primero de ellos se llama clases. Una clase es una especie de plantilla o molde en la que se definen los atributos y métodos de manera predeterminada de un tipo de objeto. Esta plantilla se crea para poder, valga la redundancia, crear objetos de manera fácil. Al método de crear esos nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de los atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación. Es una palabra muy técnica que vamos a ir repitiendo constantemente en los próximos materiales visuales. Aquí vemos en esta imagen una clase para representar que la clase en la parte superior es un molde, es una plantilla de la cual se van a derivar los respectivos objetos. Esta plantilla está vacía al principio, de la cual nosotros le vamos a incluir métodos y atributos. Cada objeto que se deriva de la clase o que se instancia de la clase que se crea a partir de ella también se puede denominar, es una instancia, técnicamente así se le denomina. Por lo tanto, como dice el texto, una clase es un anteproyecto que ofrece la funcionalidad que se encuentra definida en ella. Pero esta queda implementada solamente cuando se crea una instancia, que son estas tres partes de acá abajo, los tres objetos de aquí serían ya la instancia de la clase. A esto se le denomina ya la implementación de la misma, de la clase. Entonces, cada objeto va a tener ciertas propiedades y ciertos métodos, de los cuales van a ser derivadas o se crean a partir de la clase base y de la cual va cada uno de ellos tener diferentes atributos y métodos. Por lo tanto, el objeto, si lo vemos de una manera más amplia, es la instancia de la clase. El objeto, como habíamos comentado, es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, que en este caso le denominamos datos, y también de un comportamiento o funcionalidad que técnicamente le llamamos métodos. Los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea. Cada objeto que tú ves a tu alrededor es parte de la programación orientada a objetos. Usando este paradigma podemos implementar códigos, programas en los cuales podamos hacer una simulación. También se corresponden con objetos internos del sistema, es decir, del programa. Vemos en esta imagen que tenemos en sí el objeto y en el cual tiene datos, que estos pueden ser los atributos, las características, las propiedades del mismo objeto, y también tiene funciones, métodos, la funcionalidad o el comportamiento. Cada objeto en la vida real tienen estas dos partes, son esenciales. Así que continuamos con la explicación. Estamos viendo la programación orientada a objetos. Ya llevamos dos conceptos, que es el concepto de clase
que es el conjunto de objetos, y el objeto en sí es la instancia de la clase que contiene atributos y métodos. Pero vamos a ver qué es un método. El método es un algoritmo en sí, son códigos, asociado al mismo objeto o a una clase de objetos, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Cada método va a recibir un mensaje y va a necesitar saber qué es lo que va a hacer, en este caso el algoritmo. Desde el punto de vista del comportamiento o funcionalidad, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con nuevos mensajes para otro objeto del sistema. Por lo tanto, los métodos son algoritmos que va a realizar el objeto y que necesitan forzosamente para activarse mensajes de una fuente. En este caso es lo que va a realizar el objeto. Y también el resultado de ese método puede ser un evento para quizás otro objeto. Estamos viendo la programación orientada a objetos, ya llevamos 3 conceptos. Vamos con el siguiente concepto llamado evento. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento es un suceso en el sistema, es decir, en el programa, en el proyecto, como una interacción del usuario con la máquina o de un mensaje enviado por un objeto emisor. Si se dan cuenta, los que nos están viendo, aquí tenemos dos objetos. El objeto emisor es el que va a enviar un mensaje para poder activar un evento. Y ese objeto recibe ese mensaje y reactiva a través de métodos la funcionalidad de lo que quiere el objeto primario, que es lo que quiere el objeto secundario, es lo que va a realizar. Por lo tanto, esto se puede definir como una reacción. El evento es una reacción que puede desencadenar un objeto. Es decir, es la acción que genera. A eso le llamamos un evento. El mensaje simplemente es la comunicación que se dirige de un objeto a otro. Esta comunicación o este mensaje se le está ordenando a que se ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. En pocas palabras, a través de ese mensaje le va a indicar cómo se va a producir esos eventos, esas reacciones, y no es más que ciertos códigos que se le envían de un objeto emisor a otro para que se active esa funcionalidad o ese método. También comentamos que los objetos tienen propiedades o atributos. ¿Qué son las propiedades o atributos? Una propiedad o atributo es un contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto, también a una clase de esos objetos, que hace los datos visibles desde fuera del objeto y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Eso es una propiedad, es una característica única que va a tener el objeto. Como lo comenta en el párrafo segundo, dice que son características predeterminadas o definidas dentro de la clase, es decir, son variables las que vamos a declarar dentro de la misma, por eso se le llama de ámbito clase, y que se aplican cuando se crean las instancias. Tenemos en esta imagen que tenemos variables que salen de la clase. En el caso de en medio, la imagen de en medio, tenemos una serie de atributos, características, propiedades, variables que están dentro de la clase y que va asociado a un respectivo objeto. Esos atributos van a quedar visibles en cierta forma y otros no van a quedar visibles. No se pueden ver, están ocultos. Eso lo vamos a comentar en otra lámina posterior. Así que los atributos son importantes. Cada uno de nosotros tiene atributos, comportamientos. En el caso de los atributos serían, por ejemplo, nuestra edad, nuestro nombre, apellido paterno, apellido materno, estatura, sexo, estado civil, etc. Entonces, con esto concluimos esta explicación de las propiedades o atributos. También tenemos el concepto de estado interno. ¿Qué es el estado interno? Es una o más variables que se declaran de manera privada. Es decir,
dentro de la clase, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto. Este método del objeto debe ser público. Si tenemos una variable privada, solamente podemos, entre comillas, acceder a esa variable a través de un método público. Eso lo vamos a observar en las prácticas, códigos de práctica que vamos a ilustrar en este canal. También se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para este objeto. También la clase de objetos. No es visible, como se comenta ahí, para el programador que maneja la instancia de la clase. En este concepto vemos que el estado interno establecen variables. Estas variables quedan ocultas para el programador. Para el programador se queda oculto porque están declaradas de acceso privado. Por lo tanto, es un concepto que vamos a ver más adelante, el estado interno de los objetos. También tenemos el concepto de datos miembro o miembros de un objeto. No es más que todos los atributos, todas las identidades, todas las relaciones y todos los métodos que deben de cumplir uno. Se definen dentro de la clase con sus distintos métodos de acceso. Pueden ser privado, protegido o protected y público. Y dos, son usados específicamente por un objeto. Por lo tanto, al conjunto de atributos, identidades, o sea, variables, relaciones, es decir, con otros objetos y métodos que están dentro de la clase se les conoce como datos miembro o miembros de un objeto. Aquí tenemos en esta imagen cómo se puede identificar un objeto. Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que está compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. Su ámbito depende de la clase que se esté instanciando. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que se va a instanciar de la clase, es decir, que sale de esta clase, se crea dentro de esta clase y este tiene atributos y métodos. Por lo tanto, este objeto tiene una identificación, es decir, un nombre. La identificación del objeto sería el nombre del objeto. Es el identificador o el nombre o variable objeto. Por lo tanto, este va a tener atributos y funciones. La palabra funciones es sinónimo de métodos. Ahí tenemos el concepto, identificación de un objeto. Y esto hemos concluido. Esperemos que haya servido en esta primera parte del inicio de nuestra serie de videos. Les deseo el mejor de los éxitos y sigan programando. Vamos a empezar a trabajar con lenguajes de programación a partir de los siguientes videos, ya sea usando lenguaje C o lenguaje Java. Hasta la próxima.